Este es el cuarto evento dentro de la serie Monopolios y Poder en la Historia del Ecuador. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado ha creído fundamental tratar de incidir con este tipo de conversaciones sobre el desempeño de las ciencias sociales en el Ecuador. Hemos tenido un paréntesis muy triste en lo que tiene que ver con las ciencias sociales. Probablemente haya gente que no esté muy de acuerdo con lo que estoy planteando. Desde las agendas neoliberales y posmodernas se ha dejado en una situación de tremenda orfandad al desarrollo de las ciencias sociales respecto a los avances importantísimos que se tenían en los años 70 y en los años 80. Los famosos encuentros de Cuenca de hace 30 años dan un horizonte, dan un estándar en calidad, en profundidad, que difícilmente las ciencias sociales han logrado en los últimos años. No cabe duda de que hay excepciones, pero en general creo que es importantísimo el sacudir el debate en torno a elementos tan esenciales como han sido aquellos ligados precisamente a la estructura del poder, a la evolución de los monopolios, de los grupos monopólicos, a la relación de las élites y la concentración del poder económico con el ejercicio de la política en el país. Y es en esa perspectiva lo que hemos avanzado desde un primer evento en el que trabajamos los temas metodológicos y que van a ser completados con una serie de entrevistas a especialistas fundamentales que por razones logísticas o de coordinación no han podido estar presentes acá. Se continuó con el tema de la transición desde el latifundio, la matriz precapitalista, hacia la urbanización y la modernización, una modernización de tipo Juncker, una modernización desde arriba que reproducía en el plano de lo urbano, de lo moderno, del capital, en la esfera de la circulación básicamente, en la esfera de la propiedad terrateniente urbana, el mismo tipo de condiciones rentistas y poco emprendedoras que estaban presentes en las estructuras arcaicas del latifundio, de la vieja hacienda, de los mecanismos serviles de explotación. Luego teníamos el impacto del petróleo sobre la sociedad ecuatoriana, sobre el Estado, la transformación de las élites que esto significaba como una situación históricamente diferente respecto a los ciclos de exportación anteriores. En todos los ciclos de exportación anteriores, el eje de nuestra inserción internacional con sus momentos de apogeo y de declive siempre estuvo ligado a la configuración de una específica oligarquía regional. En los años 70 aparece por primera vez un nuevo tipo de relación que define otros actores, que define otros mecanismos de redistribución del ingreso y que significará un espacio, un marco significativo en el proceso de modernización atrasada, valga la paradoja, en general en el ejercicio del poder y en la estructura de la sociedad en el país. La formación de los monopolios, sin embargo, no se interrumpe, continuidades y rupturas están presentes en ese proceso, y justamente uno de los elementos más significativos de la irrupción petrolera en la historia del país tiene que ver con el jalar, con esa presión desde el Estado, esa presión bonapartista, si se quiere, hacia las distintas élites en torno a la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones. Hay muchos mitos respecto a la propuesta, respecto al periodo de industrialización por sustitución de importaciones. Tal vez el más importante tenga que ver con el hecho, con la novedad del proceso. Por el contrario, aquí en el país, inclusive bajo relaciones precapitalistas, hubieron momentos importantísimos en la producción de manufacturas. Hay evidencias de que en el siglo XVII el Ecuador, lo que ahora se llama Ecuador, la Real Audiencia de Quito, producía más textiles que Manchester.
En la división del trabajo del primer momento, en el siglo XVI y en el siglo XVII, la parte de Quito tenía un elemento central en su vinculación, en su aporte en la organización colonial de la MITA, en torno a la provisión de textiles y en alguna parte de productos agropecuarios, dado que el grado de explotación depredadora sobre la fuerza de trabajo impedía que aquellas conscripciones ligadas a la minería puedan darse abasto para la reproducción de la familia. Las reformas borbónicas y sobre todo avanzado el siglo XVIII rompen con esa situación, imponiendo un comercio colonial, imponiendo un monopolio colonial en el que básicamente España, la corona española, hace el juego al llamado libre comercio. Ya desde entonces teníamos a los TLCs como pesadillas, imagínense. Los tratados de libre comercio ya empezaron en el siglo XVIII a nivel mundial, ligados al tráfico de esclavos y al monopolio colonial, que precisamente generaron la primera gran crisis de la producción manufacturera, entre paréntesis, precapitalista, que vivió nuestro país ya desde entonces. Y con los mismos cantos de sirena, el proceso de independencia está muy marcado por esa lógica del libre comercio, entre comillas, de origen británico, orientado no a la destrucción de los monopolios como había sido la tradición de gente como Colbert, como Petty, ¿no es cierto?, en el pensamiento económico europeo, sino a un libre comercio que permitía la destrucción de las fuerzas productivas nacionales y la justificación de los monopolios transnacionales controlados hasta bien entrado el siglo XX por Inglaterra. Obviamente las cosas cambian y el libre comercio, que en su momento justificaba el tráfico de esclavos, se transforma, ya entrado el siglo XIX, en el tráfico de droga. Yo sé que suena escandaloso lo que voy a decir, pero el elemento más importante de la doctrina del libre comercio en la segunda mitad del siglo XIX estuvo ligado al producto de las guerras del opio, a través de los cuales Inglaterra, el imperio inglés, definía los mecanismos de solución de su desbalance comercial debido a la situación de la producción china y la incapacidad de resolver el déficit que establecía por el tema del té, ni siquiera con la joya de la corona que era la cuestión india. Son las tres guerras del opio, la introducción del opio en China y luego la logística mundial de la introducción del opio en todo el mundo, lo que constituirá el primer rubro de exportación del mundo durante la segunda mitad del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial. Y son bancos connotados como el HSBC, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, muy ligado a la cúspide de la City de Londres e inclusive a la corona británica, las que estuvieron ligados a la logística, a la estructura inclusive paramilitar y financiera de todo este proceso, que de manera muy central condiciona los mecanismos o las posibilidades, los horizontes de un desarrollo industrial en los procesos de construcción nacional que se dan en torno a la independencia de América Latina. Episodios importantísimos pero truncos, como los proyectos de Simón Bolívar o el proyecto de San Martín, nacido desde la propia necesidad de la guerra, de construir cañones, desde la espontaneidad, desde la improvisación para poder defenderse, ¿no es cierto?, van generando una serie de perspectivas que más temprano que tarde terminarán siendo frustradas precisamente por esa confusión en el mundo de las ideas ligados a ese cajón desastre que era el liberalismo y la oposición al antiguo régimen, en el que terminaron primando los intereses del libre comercio, entre comillas, de origen británico. Los Santander en este lado del continente, los Rivadavia del otro lado del continente, se encargarán, desde agendas en muchos casos extranjeras,
muy explícitas de definir los límites de estos procesos de construcción nacional, con un elemento central en términos de las capacidades industriales, de las capacidades manufactureras de nuevo tipo. La experiencia sin duda más señera, más durable, más exitosa de todo ese tiempo ha sido un episodio borrado de la historia de nuestros textos y tiene que ver con el hermano pueblo de Paraguay, que justamente este 21 de abril vuelve en este episodio electoral, vuelve a reproducir, ¿no es cierto?, las condiciones de la derrota que significó la Triple Alianza, la unión de Argentina, el Imperio brasileño y Uruguay contra el proceso de construcción nacional, el proceso de industrialización que habían presidido Rodríguez de Francia y luego López Solano. La destrucción de la nación, el genocidio, la casi exterminación de la población masculina fueron el saldo necesario para destruir tal vez uno de los procesos manufactureros, de los procesos de construcción de tejido productivo más importantes del continente. Llegar a tener el primer ferrocarril, llegar a tener altos hornos, industria textil, industria química, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, los procesos de industrialización no es que se agotan de manera endógena, sino que tienen que ver con imposiciones por la fuerza, por derrotas político-militares que se reproducirán en el siglo XX. La Revolución Mexicana, los procesos de industrialización por sustitución de importaciones originales, ligados, por ejemplo, en el seno de la propia Revolución Mexicana, por Lázaro Cárdenas, en el caso de Brasil, por Getúlio Vargas, en el caso de Argentina, primero por el segundo periodo de Irigoyen, pero luego de manera decisiva por Perón, terminarán siendo capturados, terminarán siendo secuestrados y traducidos en una versión potable a las transnacionales, cuando se pasa del énfasis, del eje en torno a las ramas más importantes, jerárquicamente cruciales del aparato industrial, ligados a la producción de medios de producción, energía, ferrocarriles, infraestructura, metalmecánica, hacia el cuento de la industrialización primero en los bienes de consumo más ligeros, para pasar a los bienes de consumo más sofisticados, a los bienes intermedios y finalmente en una etapa ulterior llegar al proceso de producción de medios de producción para la producción de medios de producción. Obviamente, en el camino, una vez que esto de aquí pasa a ser teorizado por la CEPAL y pasa a ser capturado desde el interés de las transnacionales que buscaban en esto el camino para reciclar tecnologías obsoletas en el norte, aprovechando acá en el sur la protección y el Estado benefactor que se estaba constituyendo en esos años, define una situación de dependencia tecnológica y de dependencia financiera que terminará reventando a raíz de la crisis de la deuda en los años 80. Y es precisamente ese contexto lo que nos llama debería llamarnos la atención en torno a las connotaciones políticas que están ligados al cambio de matriz productiva y que están ligados a la transformación de las élites, que es la invitación que nos convoca esta tarde con especialistas de la talla de Milton y de Eduardo. En otras partes del mundo, los procesos de industrialización por sustitución de importaciones no es que se agotan endógenamente, como es la tónica común que se repite inclusive en estudios heterodoxos y de izquierda y hasta marxistas, sino que al fin resulta ser la derrota político-militar de nuevo la que define el curso de los acontecimientos. Las dictaduras del Cono Sur, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, adquieren distintas características, tal vez con la particular experiencia brasileña en el que el propio horizonte de los militares
definía un proyecto de subimperialismo en el que el cuidado del aparato industrial era particularmente importante, pero el contraste con el caso de Chile y con Argentina, en el que la presencia de un proletariado combativo se volvía intolerable para la cultura oligárquica y para los intereses imperiales del momento. Los procesos de desindustrialización entonces no son fruto de mecanismos técnicos o de situaciones que son naturales como la lluvia o el tifón o la sequía. Se corresponden a proyectos políticos concretos. En el caso del Ecuador, la sesión de esta tarde está convocada para discutir la derrota del proyecto de industrialización, que fue muy tardío, muy incipiente y raquítico, y que básicamente se concentró, y vamos a hablar de eso con los compañeros, desde la perspectiva de la iniciativa estatal en los años 60, pero sobre todo en el reciclamiento de las rentas petroleras. Esto no quiere decir que no hayan una cantidad de iniciativas importantísimas desde la sociedad civil que han sido muy poco estudiadas. Pero ese es un capítulo que lo vamos a abrir en la segunda parte de la serie Monopolios y Poder en la Historia del Ecuador, cuando nos dediquemos a estudiar las trayectorias, las experiencias, las transformaciones de las élites a nivel de cada una de las regiones. Yo les dejo entonces con los compañeros que son especialistas en el tema. En el caso de Eduardo Santos, además protagonista de ese periodo, desde la Junta de Planificación, desde el trabajo académico, para que nos ayuden a entender cuáles fueron los sueños, cuáles fueron los proyectos que se discutieron en esas épocas, cuáles fueron los principales obstáculos, pero sobre todo, cuáles fueron los elementos que terminaron frustrando desde la agenda del neoliberalismo y de la financiarización esas nuevas posibilidades de industrialización dependiente que se ensayaron en el país en las últimas décadas. Vamos a completar esta primera parte de la serie Monopolios y Poder en la Historia del Ecuador, la víspera del 1 de mayo, con una discusión señera que es transversal a las 4 sesiones anteriores: la lucha social en contra de los monopolios. Les dejo entonces con los compañeros. Muchas gracias.